El anuncio resuena en todo el mundo, una frase pronunciada con solemnidad y pesar. Con profondo dolore debo anunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Sí, el Papa Francisco ha muerto. Para millones, la noticia llega como una puñalada fría y las lágrimas corren libremente, llorando la partida de un líder espiritual amado. Pero mientras unos rostros se bañan en lágrimas de duelo, otros se oscurecen, contraídos por una emoción distinta, más profunda, más helada, el terror puro. ¿Por qué terror? ¿Qué sombra siniestra acompaña la muerte de un hombre de fe? La respuesta, amigos míos, yace oculta, susurrada en los corredores más secretos del Vaticano, guardada bajo llave durante siglos, porque la muerte del Papa Francisco no es solo el fin de una vida notable, es el cumplimiento de una profecía, una antigua y escalofriante profecía, la profecía de San Malaquías. ¿Una simple leyenda medieval? ¿O una ventana aterradora hacia el final de los tiempos que se está abriendo ante nuestros propios ojos? Quédense conmigo mientras desentrañamos este misterio, un misterio que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el destino de la Iglesia y del mundo. La profecía de San Malaquías. Viajemos atrás en el tiempo, 900 años atrás. Imaginen las calles empedradas de Roma, no la metrópoli bulliciosa de hoy, sino una ciudad medieval llena de fervor y misterio. Por esas calles caminaba un monje irlandés, Malaquías, un hombre de profunda fe, y un día mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. No fue un sueño, no fue una alucinación producto del ayuno o el cansancio. Fue una visión, un destello cegador, arrebatador, una ventana abierta de golpe hacia el futuro lejano, el futuro de la Iglesia Católica que él tanto amaba. En un trance profundo, Malaquías presenció lo imposible, una larguísima procesión de papas, uno tras otro, como eslabones de una cadena invisible, avanzando implacablemente a través de los siglos turbulentos hasta llegar al mismísimo final de los tiempos. Abrumado por lo que vio, Malaquías tomó pluma y pergamino y escribió sus revelaciones no en un lenguaje complejo, sino en 112 frases cortas, enigmáticas, en latín. Cada frase, un lema, un símbolo, una advertencia velada para cada futuro pontífice. 111 lemas poéticos, crípticos, describiendo escudos de armas, lugares de origen, rasgos de carácter, destinos. Pero al llegar al último papa, al número 112, el tono cambió drásticamente. Ya no era una simple frase poética. El lema 112 es largo, detallado y absolutamente aterrador. Escuchen con atención las palabras que Malaquías escribió hace 9 siglos. Palabras que han resonado en secreto dentro de los muros del Vaticano desde entonces. Impersione extrema sacrae Romanae ecclesiae, sedebit Petrus Romanus, passeto ves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicollis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis. Traducido, la advertencia resuena con una claridad escalofriante. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin.
El fin, así de simple, así de definitivo. Una profecía que no solo predice al último papa, sino que lo asocia directamente con la persecución final, la tribulación extrema, la destrucción de Roma y el juicio final. ¿Podría ser que ese tiempo haya llegado? Francisco, el cumplimiento de Pedro el Romano. La profecía de Malaquías nos da tres pistas cruciales, tres datos asombrosamente claros y específicos sobre este último y fatídico papa. Primero, sería el número 112 en la lista de Malaquías, contando desde Celestino II en el siglo XII. Segundo, se llamaría Pedro, el nombre fundacional, la roca sobre la que se construyó la iglesia. Tercero, su origen sería romano, de la ciudad de Roma. Ahora, detengámonos aquí. El Papa Francisco acaba de morir. ¿Encaja él en esta descripción profética? Analicemos el número, contando meticulosamente desde Celestino II, tal como lo marca la lista de Malaquías. Francisco es, sin ninguna discusión, sin lugar a dudas, el Papa número 112. La primera pista encaja perfectamente. El origen romano, aquí la cosa se pone interesante. Durante siglos, muchos pensaron que el último papa sería literalmente un hombre nacido en la ciudad de Roma, un Pedro romano, fácilmente identificable. Pero Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, nació lejos de Roma, en una casa modesta del barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ¿se equivocó la profecía o hablaba en símbolos como suelen hacer las antiguas revelaciones? Miremos más de cerca. La sangre de Francisco no es argentina, es italiana. Sus padres, Mario José Bergoglio y Regina María Siboli, eran inmigrantes italianos. Viajaron desde el Piamonte, en el norte de Italia, una región con profundos lazos históricos y culturales con Roma, huyendo de una Italia marcada por el fascismo y la crisis económica de la posguerra, buscando en Argentina un futuro más esperanzador. En otras palabras, aunque nacido en Argentina, Francisco era romano por linaje, por herencia, por sus raíces más profundas, que lo conectaban directamente con el corazón espiritual e histórico de la Iglesia Italia-Roma. La segunda pista, interpretada simbólicamente a través de su ascendencia, también parece encajar de forma inquietante. El nombre Pedro. Este es quizás el punto más debatido y fascinante. El nombre de nacimiento de Francisco era Jorge Mario Bergoglio. Claramente, no Pedro, pero cuando fue elegido papa en el cónclave de 2013, siguiendo la tradición, se le preguntó qué nombre pontificio quería adoptar, y él no dudó. Su respuesta sorprendió a muchos. No eligió un nombre imperial como Pío o León. No eligió un nombre doctrinal o tradicional como Benedicto o Juan Pablo. Miró al cardenal Lumes, que le había susurrado, «No te olvides de los pobres», y contestó, «Francisco». Eligió el nombre del poverello, el santo de los pobres, los marginados, los leprosos, San Francisco de Asís, el hombre que renunció a todo, que caminó descalzo, que abrazó la pobreza radical y que, según la tradición, recibió el llamado divino: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves, está en ruinas. Un nombre cargado de significado reformador y de humildad. Pero, ¿dónde está Pedro en todo esto? Aquí viene el giro que hiela la sangre a los estudiosos de la profecía. Pocos recuerdan o saben que el nombre real, el nombre de bautismo de San Francisco de Asís, no era Francisco, era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni
hijo de Pedro Bernardón, el santo que inspiró el nombre papal de Bergoglio. Llevaba el nombre de Pedro incrustado en su propia identidad. ¿Es esto una simple coincidencia histórica? ¿O esta es la profecía cumpliéndose de una manera sutil, simbólica, inesperada, como suelen hacerlo las profecías divinas? El Papa número 112, con sangre romana corriendo por sus venas, y conectado indeleblemente a través de su nombre elegido, al nombre más fundacional de todos, Pedro. Mirando hacia atrás ahora, con la perspectiva que da el tiempo y los acontecimientos, las piezas parecen encajar con una claridad perturbadora. Francisco, el Papa número 112, en el romano por linaje, el Pedro por conexión simbólica, a través de San Francisco de Asís, la figura exacta que la profecía parecía describir. Francisco, un pontificado de muchas tribulaciones. Pero la profecía de Malaquías añadía un detalle crucial sobre Pedro el Romano: pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y si algo caracterizó el pontificado de Francisco, si algo define su tiempo como líder de la Iglesia Católica, fue precisamente eso: la tribulación constante, múltiple, desde dentro y desde fuera. No fue un reinado de tranquilidad palaciega, ni un tiempo de gloria religiosa incuestionada. Fue exactamente lo que la profecía anunció. Las tribulaciones empezaron incluso antes de ser papa, marcando su propia vida y fe desde joven. Siendo un seminarista de apenas 21 años, empezó a sentir una molestia persistente en el costado. Luego vino una fiebre que no cedía, y después la sensación aterradora de que el aire le faltaba, una lucha desesperada por cada bocanada. No podía respirar. Sus padres lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos lo miraron con esa gravedad que nadie quiere ver en un rostro experto. El diagnóstico fue fulminante, como un rayo en cielo sereno: una infección pulmonar gravísima, neumonía severa con múltiples quistes que amenazaban su vida. La infección había avanzado demasiado. El lóbulo superior de su pulmón derecho estaba irremediablemente comprometido. No había alternativa. Para salvarle la vida, debían extirparle esa parte del pulmón. Imaginen la escena: un joven lleno de sueños y vocación, postrado en una cama de hospital, enfrentando una cirugía de alto riesgo. La operación fue un éxito médico, pero el postoperatorio fue una agonía. Días enteros sin poder levantarse, conectado a tubos, rodeado del silencio frío de la enfermedad grave, del olor a antiséptico, de las batas blancas y las miradas compasivas. Y sin embargo, en esa habitación desolada, en medio del dolor físico y la incertidumbre, ocurrió algo profundo. Fue allí, en esa cama de hospital, donde Jorge Mario Bergoglio se enfrentó por primera vez, cara a cara, sin filtros, con la fragilidad radical de la vida. Comprendió en carne propia que no era invencible, que su cuerpo podía fallar estrepitosamente, que la muerte podía llegar en cualquier momento sin avisar. Pero no sintió miedo, sintió claridad, una claridad nueva y penetrante. Mientras su familia y amigos oraban fervientemente por su recuperación física, él, en su interior, oraba por algo distinto, algo más profundo. Pedía entender el propósito de su dolor. No pedía que le quitaran el sufrimiento. Pedía, con una madurez asombrosa para su edad, que ese sufrimiento sirviera para algo, que tuviera un sentido. Y esa experiencia lo transformó para siempre. No volvió a ser el mismo. Desde ese momento, supo que cada respiro era un regalo, un milagro cotidiano, y entendió que si Dios lo había dejado vivir,
Si le había concedido más tiempo en esta tierra, era porque todavía tenía una misión que cumplir, algo grande que hacer. Apenas unos meses después de su recuperación, todavía débil, con la respiración limitada para siempre, tomó la decisión que marcaría su destino. Su lugar estaba con Dios, su vida sería para la Iglesia. Esa experiencia temprana de tribulación física y espiritual forjó al hombre que décadas después se convertiría en papa, y las tribulaciones no cesaron al asumir el pontificado. Al contrario, se multiplicaron. Desde el primer día, enfrentó críticas simplemente por ser quien era. Por primera vez en la historia moderna, el Papa no era europeo, era un latinoamericano, un argentino, y además era jesuita, una orden religiosa con una historia compleja, a veces vista con recelo por algunos sectores de la propia Iglesia, pero más allá de su origen, heredó una Iglesia herida, profundamente golpeada por la madre de todas las tribulaciones internas, los escándalos de abusos sexuales a menores por parte del clero, un horror que estallaba como minas ocultas en todos los continentes, desde Irlanda hasta Australia, desde Estados Unidos hasta Chile. Las víctimas, silenciadas durante décadas, finalmente alzaban la voz con una fuerza imparable. La vergüenza, la rabia, el dolor se multiplicaban. El clamor por justicia, por verdad, por reparación, ya no podía ser ignorado ni minimizado. Francisco no escondió la cabeza bajo la arena. Afrontó la gravedad de la situación de frente. Pidió perdón públicamente, en repetidas ocasiones, con palabras que transmitían dolor y vergüenza genuinos. Se reunió y lloró con las víctimas, escuchando sus historias desgarradoras, y crucialmente, comenzó una reforma profunda, creando comisiones, estableciendo nuevas leyes canónicas, buscando acabar con la cultura del encubrimiento y la impunidad que había permitido que esos crímenes ocurrieran y se perpetuaran. Pero no fue fácil, ¿o no? Detrás de cada caso, de cada intento de transparencia, encontraba un muro de silencio institucional, estructuras de poder arraigadas, redes de complicidad y resistencia que se oponían a cualquier cambio real. Una lucha titánica contra una herida purulenta en el corazón mismo de la Iglesia. Y a esa herida abierta se sumó otra tribulación interna, la creciente polarización dentro de la propia Iglesia. Las grietas ideológicas, siempre presentes, se hicieron más visibles y profundas bajo su pontificado. Divisiones marcadas entre cardenales, tensiones palpables entre facciones autodenominadas, progresistas y conservadoras, una desconfianza creciente hacia las estructuras de poder del Vaticano. Francisco, con su estilo directo y sus gestos espontáneos, a menudo avivaba estas tensiones sin buscarlo. ¿Recuerdan aquella rueda de prensa en el avión de regreso de su primer viaje apostólico a Brasil? En 2013, le preguntaron sobre los homosexuales en la Iglesia, y su respuesta dio la vuelta al mundo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¡Boom! Esas palabras resonaron como una bomba en los sectores más conservadores. Empezaron a verlo como una amenaza a la doctrina tradicional. Lo acusaron de relativista, de ambiguo, de peligrosamente progresista. Algunos cardenales incluso llegaron a escribirle cartas públicas, los famosos dubia, pidiéndole aclaraciones doctrinales sobre su exhortación apostólica, Amoris Laetitia. Otros, de forma más velada o directa, lo acusaron sin pruebas de herejía, de desviarse de la fe católica. Lo comparaban con papas considerados más liberales como Pablo VI o Juan XXIII,
incluso algunos lo compararon con Martín Lutero, el artífice de la Reforma protestante. ¿Y cómo respondía Francisco a estos ataques frontales desde dentro de su propia iglesia? Con silencio. No entraba en polémicas directas, no se defendía públicamente de cada acusación. Simplemente seguía adelante, con rostro sereno, aunque a veces visiblemente cansado, con sus pasos lentos pero firmes, con una convicción interior que parecía más fuerte que cualquier crítica. Porque él sabía, o al menos así lo transmitía, que no había llegado al papado para gustar a todos, ni para mantener un status quo cómodo, sino para servir, para reformar, para sacudir conciencias. Y sabía también que toda verdadera reforma, antes de dar fruto, antes de florecer, inevitablemente tiene que doler, tiene que encontrar resistencia. A pesar de la oposición interna feroz, Francisco nunca se desvió de su visión fundamental. Para él, el futuro de la Iglesia no estaba en el repliegue temeroso, en encerrarse en sí misma, sino en la apertura valiente, en salir a las periferias, en el diálogo. Insistía una y otra vez en una palabra que incomodaba a muchos tradicionalistas: sinodalidad. ¿Qué significa? Una iglesia que camina junta, que escucha junta, que discierne unida. Una iglesia donde el Espíritu Santo no habla solo a través de la jerarquía, sino también a través del pueblo de Dios en las comunidades de base, en las mujeres, cuyo papel buscó realzar, en los laicos, en aquellos que históricamente nunca habían sido escuchados en las altas esferas. Defendió una iglesia más horizontal, menos clericalista, donde todos tuvieran voz y corresponsabilidad. Una iglesia que, siguiendo el ejemplo de Jesús, incluyese activamente a los descartados por la sociedad: los pobres, los migrantes, los refugiados, las mujeres marginadas, los divorciados vueltos a casar, a quienes abrió caminos pastorales, todos aquellos que durante siglos se habían sentido excluidos o juzgados por la institución. Y no lo planteaba como una mera estrategia de marketing o adaptación a los tiempos, sino como una exigencia del Evangelio, como una verdadera conversión pastoral y espiritual. Claro, esta visión le valió acusaciones contradictorias. Unos lo acusaban de ser demasiado blando con la doctrina, otros de ser demasiado rígido en su impulso reformador. Las redes sociales, como cajas de resonancia implacables, amplificaban cada gesto, cada palabra, cada controversia, convirtiendo su pontificado en un campo de batalla ideológico constante. Pero las tribulaciones no fueron solo internas. Su papado coincidió, como si el destino lo hubiera querido así, con una de las etapas más caóticas y convulsas del mundo moderno. Guerras brutales, como la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que lo angustió profundamente y por la que clamó paz incansablemente. Persecuciones sangrientas a cristianos en Oriente Medio y otras partes del mundo. La crisis climática galopante, que denunció con fuerza en su encíclica Laudato Si', llamándola un pecado contra la creación de Dios. Crisis económicas recurrentes que golpeaban a los más vulnerables. Y una cultura global, especialmente en Occidente, cada vez más secularizada, individualista y en muchos casos abiertamente hostil a la fe religiosa tradicional. Y entonces, en 2020, llegó la madre de todas las tribulaciones globales recientes, la pandemia de COVID-19. El mundo se detuvo. El miedo se apoderó de todos. Los templos cerraron sus puertas, las peregrinaciones se paralizaron, la vida pública de millones quedó suspendida en una incertidumbre aterradora.
Y en medio de esa desolación global surgió una de las imágenes más icónicas y potentes de todo su pontificado. ¿La recuerdan? Viernes 27 de marzo de 2020. Una plaza de San Pedro completamente vacía, desierta, barrida por una lluvia fría y persistente. Y allí, solo, el Papa Francisco, una figura pequeña y encorvada bajo la inmensidad de la plaza y del cielo plomizo, caminando lentamente hacia el atrio de la basílica, rezando ante el crucifijo milagroso de San Marcelo al Corso y el icono de la Salus Populi Romani, impartiendo la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo en un silencio sobrecogedor frente al Santísimo Sacramento expuesto bajo un dosel improvisado. Esa imagen silenciosa, casi apocalíptica, desgarradora, se convirtió en una fotografía del alma del mundo en ese momento, vulnerable, asustado, aislado, y en esa noche oscura, cuando parecía que Dios mismo se había escondido, que la humanidad estaba abandonada a su suerte, el Papa alzó su voz, frágil pero firme, y dijo al mundo entero: nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. No estamos solos. Fue un momento de una potencia espiritual inmensa, porque en el corazón del mayor desamparo colectivo del siglo XXI, en medio de la tormenta perfecta, él eligió quedarse en pie, firme en la fe, recordando al mundo la presencia de Dios incluso en la oscuridad más profunda. Todo esto, mientras las estadísticas mostraban una disminución constante del número de fieles en muchas partes del mundo, y la fe tradicional era cuestionada y atacada desde dentro y fuera de la Iglesia. Incluso en medio de estas tormentas, Francisco no se acobardó. Realizó viajes audaces y significativos. Uno de los más memorables, su visita a Irak en marzo de 2021. Un país devastado por décadas de guerra, terrorismo y extremismo religioso. Una tierra donde las comunidades cristianas ancestrales habían sufrido persecución y estaban al borde de la extinción. Ningún papa se había atrevido a ir allí antes. Era considerado demasiado peligroso. Pero Francisco fue. Se reunió con líderes musulmanes chiitas y sunitas, incluyendo un encuentro histórico con el gran ayatolá Ali al-Sistani en Nayaf. Visitó iglesias destruidas por ISIS en Mosul. Rezó con las comunidades cristianas diezmadas en Caracos. Y desde Ur de los Caldeos, la patria ancestral de Abraham, padre común de judíos, cristianos y musulmanes, clamó por una convivencia posible, por una fraternidad más fuerte que el odio y el miedo. Ese viaje a Irak fue emblemático de otro aspecto clave de su pontificado, atribulado, su incansable esfuerzo por tender puentes entre religiones, por promover el diálogo interreligioso. No se limitó a las palabras, realizó gestos concretos y valientes. Buscó activamente el encuentro con líderes musulmanes, judíos y de otras tradiciones cristianas. Su relación con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, la máxima autoridad del Islam sunita, fue especialmente significativa. Se reunieron en múltiples ocasiones, culminando en la firma conjunta en Abu Dhabi en 2019 del histórico Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. Un texto audaz que defiende el respeto mutuo, la libertad religiosa, la paz y la justicia social como valores compartidos por encima de cualquier frontera doctrinal.
un gesto que buscaba romper con siglos de tensión y desconfianza entre cristianos y musulmanes. También fortaleció los lazos con el judaísmo. Se reunió repetidamente con líderes judíos de todo el mundo, reafirmando la raíz común abrahámica y el compromiso inquebrantable de la Iglesia Católica contra el antisemitismo y por la memoria del Holocausto. Visitó la sinagoga de Roma, lloró y rezó ante los muros del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, un silencio elocuente ante el abismo del mal. Abrazó a supervivientes y víctimas del antisemitismo, y no olvidó los puentes con las iglesias ortodoxas orientales, separadas de Roma durante casi 1000 años. Cultivó una relación cercana con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, considerado primero entre iguales en la ortodoxia, y en un gesto de enorme importancia histórica y geopolítica, protagonizó en La Habana, Cuba, en 2016, un encuentro histórico con el patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias, líder de la Iglesia Ortodoxa más numerosa. Fue el primer abrazo entre un papa de Roma y un patriarca de Moscú en más de 1000 años de separación. Un símbolo potente de esperanza ecuménica, aunque las complejidades políticas posteriores, especialmente tras la invasión de Ucrania, ensombrecieran parte de ese logro. Tribulaciones personales, tribulaciones internas en la Iglesia, tribulaciones globales, tribulaciones en el diálogo interreligioso. Verdaderamente, el pontificado de Francisco se desarrolló, tal como parecía anunciar la profecía, en medio de muchas tribulaciones. El Papa de la Misericordia, guiando al rebaño. Sí, el pontificado de Francisco no fue un camino de rosas. Desde el principio, él mismo parecía saber que el siglo XXI traía para la Iglesia y para el mundo desafíos tan complejos como antiguos, quizás incluso más. Y aún así, en medio de esa oscuridad a menudo palpable, Francisco guió al rebaño, siguió adelante, impulsó reformas, aunque fueran dolorosas y contestadas, denunció injusticias, abrazó al marginado, al descartado, al invisible, desafió a los poderosos de este mundo. Pero su liderazgo, insistimos, no fue cómodo. Fue, en muchos sentidos, doloroso, controversial e implacablemente exigente, tanto para él como para la Iglesia que dirigía. Y su estilo personal, desde el primer día, provocó resistencias y desconcierto en algunos. Este papa era diferente. No usaba la museta roja ribeteada de Arminio, ni los zapatos rojos tradicionales. Rechazó vivir en el suntuoso palacio apostólico, prefiriendo la austeridad de la Casa Santa Marta. A menudo dejaba de lado los discursos preparados para hablar espontáneamente, con un lenguaje sencillo y directo. No se refugiaba en el latín ceremonial. No parecía buscar imponer una autoridad distante, sino establecer una cercanía pastoral. Más que hablar, a menudo parecía que quería escuchar, porque Francisco, por encima de todo, se definió a sí mismo y a su misión desde el primer instante como el Papa de la Misericordia. Su lema episcopal, el que había elegido años atrás como obispo y que mantuvo como papa, lo decía todo, miserando ad que eligendo. Una frase tomada de un comentario de San Beda, el Venerable, sobre el Evangelio de Mateo, que significa, lo miró con misericordia y lo eligió. ¿A quién? A Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, considerado un pecador público, un colaboracionista con los romanos. Jesús pasa, lo ve sentado en su despacho de impuestos y simplemente le dice, sígueme.
Una mirada de misericordia que transforma una vida y llama a un pecador a ser apóstol. Esa frase, ese lema, encapsulaba el corazón del mensaje de Francisco. Él no vino a justificar el pecado, nunca, pero se negó rotundamente a condenar al pecador. Invitó incansablemente a los fieles y a la iglesia entera a salir de la lógica fría del juicio y el castigo, y a entrar de lleno en la lógica cálida y transformadora del abrazo, de la acogida, de la misericordia de Dios, que siempre es más grande que nuestros errores. Convocó un año santo extraordinario, el Jubileo de la Misericordia, 2015-2016. Envió por todo el mundo a misioneros de la misericordia, sacerdotes con facultades especiales, para perdonar incluso los pecados más graves, aquellos habitualmente reservados a la Santa Sede. Llamó una y otra vez a los confesores a ser menos como jueces implacables y más como padres amorosos que acogen, escuchan y ayudan a levantarse. Y predicó con el ejemplo. Sus gestos hablaban tanto o más que sus palabras. Visitó cárceles, lavando los pies a presos en Jueves Santo. Acudió a hospitales, consolando a enfermos y moribundos. Fue a campos de refugiados, abrazando a quienes habían perdido todo. Lavó los pies no solo a hombres católicos, rompiendo la tradición, sino también a mujeres, a jóvenes, a musulmanes, a personas de otras religiones. Cada gesto, cada palabra pronunciada con sencillez, cada silencio elocuente, parecía decir lo mismo. La misericordia no es una señal de debilidad, no es relativismo moral, es la manifestación más fuerte, más radical, más divina del amor de Dios. Y ese rostro, el rostro misericordioso de Cristo, era el que Francisco quería, por encima de todo, mostrar al mundo herido. Destrucción y juicio. Recordemos la profecía sobre Pedro el Romano: pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Hemos visto cómo el pontificado de Francisco parece reflejar fielmente esa descripción. Y ahora, tal como fue anunciado por esa misma profecía, ese pontificado ha terminado. El Papa Francisco ha muerto, pero la profecía no acaba ahí. Tiene una línea final, una conclusión abrupta y demoledora que nos deja sin aliento. Y cuando estas cosas, las tribulaciones, hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin, esa línea corta, tajante, marca algo mucho más grande que el simple cierre de una lista de papas iniciada hace 900 años. Marca, potencialmente, el cierre de toda una era para la Iglesia y para el mundo, la ciudad de las 7 colinas. No parece una metáfora poética, es una descripción geográfica clásica, utilizada desde la antigüedad. Y hay otra fuente, aún más autorizada para los cristianos, que habla de una ciudad así en un contexto apocalíptico: el libro del Apocalipsis. En el capítulo 17, se describe a la gran ramera, símbolo del poder mundano y corrupto, sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas. Y el ángel explica: las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Esa ciudad, asentada sobre 7 colinas, en el contexto bíblico y histórico, no es un misterio insondable, es Roma, la capital del Imperio Romano en tiempos de Juan, el autor del Apocalipsis.
y la sede de la Iglesia Católica durante casi 2 milenios. La misma Roma que la profecía de Malaquías menciona explícitamente como destinada a la destrucción justo después del pontificado del último Papa, Pedro el Romano. Un lugar que, según esta interpretación, se convertirá en el epicentro del juicio final, de la purificación definitiva y posiblemente del derrumbe catastrófico de una era entera. Y según la profecía, ese lugar, Roma, será destruido. ¿Cómo? Necesariamente por fuego literal, por bombas nucleares, por un cataclismo natural. La profecía no lo especifica. La destrucción podría ser más sutil, aunque no menos devastadora. Podría ser una destrucción espiritual, moral e institucional. El colapso de su autoridad, de su influencia, de su significado en el mundo. Porque la profecía, en su última frase, no se detiene en la destrucción física. Termina con una advertencia aún más trascendental, y el juez terrible juzgará a su pueblo. El Iudex Tremendus. ¿Quién es este juez terrible? Para la fe cristiana, no hay duda, es Jesucristo mismo, regresando en gloria al final de los tiempos. Y atención a lo que dice, juzgará a su pueblo. Es decir, no habrá un juicio solo sobre los impíos, los paganos, los enemigos de Dios. Habrá un juicio también, y quizás principalmente, sobre los creyentes, sobre aquellos que se llamaron a sí mismos seguidores de Cristo, sobre la propia Iglesia. Un juicio sobre la fidelidad, sobre las obras, sobre cómo se vivió el Evangelio. La precisión de la profecía, ejemplos pasados. Llegados a este punto, es natural preguntarse, ¿podemos realmente tomar en serio esta profecía de San Malaquías? ¿No será una simple fábula medieval? ¿Una curiosidad histórica sin fundamento real? Muchos escépticos, e incluso historiadores católicos serios, han argumentado que se trata de una falsificación posterior, quizás del siglo XVI, creada para influir en alguna elección papal. Sin embargo, y aquí reside el poder perturbador de esta profecía, aunque muchos la hayan considerado una fábula o una invención, lo cierto es que el cumplimiento aparente de sus lemas a lo largo de los siglos es tan asombrosamente exacto en muchos casos que incluso los más escépticos han tenido que al menos guardar un silencio respetuoso o admitir una perplejidad incómoda. Veamos solo algunos ejemplos, para entender por qué esta lista ha fascinado y perturbado durante tanto tiempo. El primer papa de la lista, después de la introducción, es Celestino II, elegido en 1143 EP. La profecía le asigna el lema Ex Castro Tiberis, que significa del castillo del Tíber. Y en efecto, su nombre real era Guido di Castello, y nació en Città di Castello, una ciudad en la región del Alto Valle del Tíber. Además, antes de ser papa, fue cardenal de San Marcos, una iglesia muy cercana al castillo Sant'Angelo, la imponente fortaleza junto al río Tíber que cruza Roma. No es una interpretación simbólica rebuscada, es una ubicación geográfica y un nombre casi literales. Saltemos siglos adelante a tiempos modernos. Juan Pablo I, elegido en agosto de 1978, la profecía lo llamó de Medietate Lunae, de la mitad de la luna o del tiempo medio de la luna. Fue elegido papa el 26 de agosto de 1978, Mete-8, justo al día siguiente de una luna en cuarto menguante, media luna visible, y murió inesperadamente solo 33 días después, el 28 de septiembre de 1978,
también durante un período cercano a otra media luna cuarto creciente. Su papado fue increíblemente breve, medio misterioso, y su repentina muerte aún hoy genera teorías y especulaciones. Una luna a medias, tanto en el cielo como en la duración de su pontificado, justo como la profecía parecía advertir. Su sucesor inmediato, el gigante Juan Pablo II. El lema que le asignó Malaquías fue de labore solis, que puede traducirse como del trabajo del sol o del eclipse del sol. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, un día en que hubo un eclipse parcial de sol visible en Europa, y murió el 2 de abril de 2005, aunque el funeral fue el 8 pocos días antes de un eclipse solar híbrido que ocurrió el 8 de abril de 2005. Más allá de las coincidencias astronómicas, su vida entera fue como un trabajo del sol, un pontificado enormemente activo, lleno de luz, viajando incansablemente por todo el mundo, trabajando de sol a sol, podríamos decir, predicando el Evangelio en todos los continentes, siendo un símbolo global de unidad, resistencia contra el comunismo y fe inquebrantable. Un sol que ciertamente trabajó hasta el final de sus días. Y el predecesor de Francisco, Benedicto XVI, su lema era Gloria Olivae, la gloria del olivo. Las interpretaciones aquí son más variadas, pero llamativas. Algunos lo asociaron inmediatamente con la orden benedictina. Él eligió el nombre Benedicto, cuya una rama son los olivetanos, conocidos simbólicamente como la rama de olivo espiritual de paz. Otros señalaron que el olivo es un símbolo de paz, y Benedicto XVI tuvo un pontificado enfocado en la reconciliación, el diálogo y la paz, aunque también con sus propias tribulaciones. Otros vieron una conexión con sus raíces bávaras. El escudo de Baviera tiene ramas de olivo. Lo cierto es que su elección del nombre papal, Benedicto, un nombre con fuertes connotaciones olivetanas y pacíficas, parece casi un guiño directo a la profecía, como si él mismo, un profundo conocedor de la historia y la tradición, hubiera querido confirmarla sutilmente. Estos ejemplos no son casos aislados y rebuscados, uno tras otro, a lo largo de 9 siglos. Muchos de los lemas de Malaquías se han ido alineando de forma sorprendente con realidades históricas, detalles biográficos, simbolismos heráldicos o acontecimientos clave de cada pontificado. Obviamente, hay lemas más ambiguos y otros cuya conexión es más discutible, pero la acumulación de aciertos aparentes es, cuanto menos, inquietante. Y así, lo que para algunos era solo una lista poética o una falsificación ingeniosa, para otros se ha transformado en un archivo profético real, una hoja de ruta divina que nos ha conducido, papa tras papa, hasta el último de la lista, Francisco, el último guardián de la Iglesia antes del anunciado juicio final. El futuro incierto, el falso profeta. Pero si la profecía es cierta, si Francisco fue realmente el último papa de la lista de Malaquías, Pedro el Romano, entonces su muerte no solo ha cerrado un capítulo importante en la historia de la Iglesia, ha abierto una grieta, un abismo de incertidumbre que se extiende por el mundo como una sombra silenciosa y helada, porque si Francisco era, como muchos creyentes de la profecía ahora afirman con temor, el último papa legítimo profetizado, entonces lo que viene después no es simplemente otra elección papal, otro cónclave en la Capilla Sixtina. Lo que viene después es una transición aterradora hacia lo desconocido, hacia el cumplimiento de las últimas y más terribles líneas de la profecía.
La pregunta resuena ahora con una urgencia existencial en los corazones de millones. ¿Y ahora qué? Se romperá la sucesión apostólica ininterrumpida desde San Pedro. Habrá un nuevo papa legítimo, no incluido en la lista de Malaquías, que guía a la Iglesia en estos tiempos finales. ¿O acaso el trono de Pedro será ocupado por alguien más? Quizás por un impostor. Para muchos que toman en serio estas profecías y las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos, la respuesta es clara y aterradora. No hay dudas. El siguiente líder religioso que ocupe un lugar de preeminencia global, especialmente si surge desde Roma, no será un verdadero pastor según el corazón de Cristo. Será un lobo disfrazado con piel de cordero. Algunos estudiosos de la profecía de Malaquías, conectándola con el libro del Apocalipsis, apuntan a lo que consideran inevitable, que el sucesor de Francisco, o una figura religiosa prominente que surja en este vacío, será el falso profeta. Esa figura enigmática y siniestra mencionada explícitamente en Apocalipsis, capítulo 13. Un líder religioso que se levantará con apariencia de piedad, haciendo grandes señales y prodigios, incluso haciendo descender fuego del cielo, pero que hablará con la voz del dragón Satanás. No vendrá para salvar, sino para engañar, para seducir al mundo entero y hacer que adoren a la primera bestia, el anticristo. El Apocalipsis lo describe así. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 af. Cuernos, como de cordero, apariencia de Cristo, de humildad, de autoridad religiosa legítima, pero habla como dragón, doctrina demoníaca, engaño, blasfemia. Las preguntas se multiplican, erizando la piel. Si Francisco fue el último papa de la lista, ¿quién será el siguiente líder religioso que cautive al mundo? ¿Será él el falso profeta? ¿Será él quien prepare el camino para la manifestación final del anticristo, el hombre de pecado? Estamos entrando ahora mismo en esa fase final y terrible de la historia humana que las Escrituras han anunciado durante milenios. Advertencias bíblicas y la era actual. La profecía de San Malaquías, por perturbadora que sea, no está sola. No es una voz aislada clamando en el desierto de la historia. Las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, llevan siglos advirtiendo sobre las señales y los acontecimientos que precederán al fin de los tiempos y al regreso de Cristo. Y lo que antes parecían advertencias lejanas, alegóricas, quizás para un futuro remoto, hoy, tras la muerte del que muchos creen fue el último papa profetizado, parecen estar desplegándose ante nuestros ojos con una precisión escalofriante. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, lo advirtió con una claridad meridiana. Escribió: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Fel. Primero, la apostasía, un abandono masivo de la verdadera fe, una traición desde dentro, y luego, la revelación del hombre de pecado, el anticristo. Estamos viviendo ya en tiempos de una apostasía galopante, donde los valores cristianos son ridiculizados y abandonados, incluso dentro de la propia iglesia. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del mundo, fue aún más directo y detallado.
Dijo que antes del fin definitivo, habría una serie de señales precursoras. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Fet, guerras y rumores de guerras. ¿Les suena familiar? Naciones levantándose contra naciones. ¿Vemos eso hoy? Pestes. Acabamos de salir de una pandemia global sin precedentes que paralizó el mundo. Hambres. ¿No aumentan las crisis alimentarias en muchas regiones? Terremotos y desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos. ¿No lo vemos en las noticias casi a diario? Jesús lo llamó el principio de dolores, como los dolores de parto que anuncian un nacimiento inminente. Basta con mirar a nuestro alrededor con ojos abiertos. Pandemias globales que nos mostraron nuestra fragilidad. Desastres naturales que nos recuerdan el poder de la creación. Naciones al borde de la guerra nuclear. Una violencia moral y espiritual que parece extenderse como un virus invisible, corroyendo los cimientos de la sociedad, la cultura de la muerte, la confusión de identidades, el ataque a la familia, la pérdida del sentido de lo sagrado. ¿Es todo esto una simple coincidencia? ¿Una acumulación casual de crisis? ¿O este es, como dijo Jesús, una secuencia? El principio de dolores intensificándose. Durante años, quizás siglos, estos versículos bíblicos parecían advertencias lejanas para otros tiempos, otras generaciones. Pero hoy, aquí y ahora, tras la muerte de Francisco, tras la aparente culminación de la profecía de Malaquías, estas palabras antiguas se sienten peligrosamente cercanas, actuales, urgentes. Todo esto está escrito. La fe sería traicionada desde dentro, apostasía. Se revelaría el hombre de pecado, el falso líder político que engañará al mundo. Y junto a él, o preparándole el camino, surgiría el falso profeta, el líder religioso apóstata que seducirá a las masas con falsos milagros y doctrinas de demonios, haciéndose pasar por un enviado de Dios. El panorama puede parecer sombrío. Las profecías son inquietantes. Las señales de los tiempos parecen acumularse. El futuro se presenta incierto, quizás aterrador. Pero atención, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay luz. La fe cristiana no es una fe de desesperación, sino de esperanza. La muerte del Papa Francisco puede marcar, si las profecías son correctas, el fin de una era importante en la historia de la Iglesia. Pero no marca el fin de la fe, porque la fe verdadera, la fe en Jesucristo, no muere con los hombres, por muy importantes que sean. La fe auténtica trasciende las estructuras humanas, resiste las tormentas de la historia, e incluso se fortalece en medio de las pruebas y las persecuciones. Por eso, este momento, este análisis de la profecía y de los tiempos que vivimos, no debe ser principalmente un llamado al miedo paralizante. Debe ser, sobre todo, un llamado al despertar, un llamado urgente a salir de la tibieza espiritual, de la indiferencia, de la comodidad religiosa superficial. Un llamado a volver nuestros ojos y nuestros corazones hacia Dios con una sinceridad renovada, con una humildad profunda, con una urgencia apremiante. Porque como nos advirtió Jesús, no sabemos exactamente lo que viene, ni cuándo vendrá el fin. Pero sí sabemos quién tiene el control último de la historia. Sí sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo, capítulo 25,
Versículo 13, Fedo. Velar significa estar atentos, preparados, viviendo cada día en fidelidad a Dios y a su palabra. Y en este contexto, ¿cuál es el verdadero legado que nos deja el Papa Francisco, el posible Pedro el Romano? No dejó un palacio suntuoso como residencia principal. No se enfocó en construir estructuras monumentales. Dejó algo mucho más difícil de construir y mucho más imposible de destruir: un testimonio, un estilo, un llamado a la esencia. Fue el Papa que rompió el protocolo para acercarse a la gente, el que abrió puertas y ventanas de la iglesia que parecían cerradas, el que bajó del balcón papal para estar al nivel del pueblo, para oler a oveja, el que no buscó imponer por la fuerza de la autoridad, sino convencer escuchando, dialogando, caminando juntos sin nodalidad, el que prefirió la coherencia evangélica al aplauso fácil y la verdad incómoda al cálculo político o eclesiástico. Su gran legado, quizás, es haber intentado devolverle al mundo, en un tiempo de cinismo y confusión, la imagen más auténtica y radical del cristianismo, la del amor misericordioso de Dios, especialmente hacia los más pobres y sufrientes. Lo repitió sin descanso, con palabras y gestos. El rostro de Dios se encuentra de forma privilegiada en el rostro del que sufre. Francisco buscó reformar la Iglesia no solo a través de decretos y leyes, que también los hubo, sino sobre todo intentando cambiar una cultura, promoviendo la cultura del encuentro frente a la cultura de la indiferencia y el descarte. Defendió la misericordia no como un sentimiento pasajero, sino como el corazón palpitante del mensaje cristiano. Vivió el diálogo como camino, incluso cuando era difícil y controvertido. Predicó con la verdad del Evangelio, sin rebajar sus exigencias, pero siempre ofreciendo el bálsamo del perdón. Y quizás, lo más difícil de todo en un líder mundial, intentó hacerlo, con sus luces y sombras como todo ser humano, con humildad. En una sociedad que a menudo castiga y excluye, él habló incansablemente de segundas oportunidades, de reintegración, de la dignidad inalienable de cada persona. Francisco no buscó crear una iglesia perfecta e impoluta. Sabía que eso es imposible en esta tierra. Buscó una iglesia más humana, más cercana, más compasiva, más fiel a su Señor. Una iglesia que, gracias a su impulso, quizás se atrevió a mirar de nuevo a su esencia, a volver a lo fundamental, a Jesucristo y a su mandato de amor y misericordia. Una cosa está clara ahora: el Papa Francisco ha partido, su misión en esta tierra ha terminado. Y ahora, después de años de intensas tribulaciones, de entrega incansable y de valiente testimonio, ha subido al encuentro definitivo con su Señor y Creador. Que su alma encuentre la paz eterna que tantas veces buscó e imploró para este mundo atormentado. Que el cielo lo reciba con los brazos abiertos. Descansa en paz, Francisco. Amén. Y a nosotros, los que quedamos aquí, en medio de estos tiempos inciertos y desafiantes, nos queda la tarea de reflexionar. Reflexiona sobre estas palabras, sobre estas profecías, sobre las señales de nuestro tiempo. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Te mueve a la indiferencia, al miedo o a una fe más profunda y comprometida? La historia sigue su curso, y el plan de Dios, aunque misterioso, se cumplirá. La pregunta es: ¿de qué lado estaremos? ¿Estaremos velando preparados con nuestras lámparas encendidas? Si este mensaje te ha tocado, si te ha hecho pensar o sentir algo importante, no lo guardes solo para ti. Compártelo con otros que quizás necesiten escuchar, que necesiten despertar, que necesiten recordar que, incluso en medio de las tribulaciones más grandes,
No estamos solos. Dios sigue estando al control.